El martes 3 de diciembre era una mañana gélida. Las hojas caídas iban desnudando los árboles con sus colores amarillentos, cubrían los suelos mostrándonos la gama de colores cálidos que impregnan los paisajes otoñales. A las 10 menos cuarto de la mañana salía el bus que me llevaría al centro de la ciudad. A las 12 tenía una clase en la Facultad de Filosofía sobre La identidad cultural no existe, libro de François Jullien. Repasé las notas del traductor del libro, que hacía unas breves reflexiones sobre su autor. El primer gesto filosófico de François Jullien consiste en volverse extranjero en su propia lengua, gesto que responde al propósito de recuperar, en el habla cotidiana, sentidos opacados por el tiempo y la costumbre. Este breve preámbulo invitaba a adentrarme en lo que quería expresar el autor Jullien con su afirmación de que la identidad cultural no existe. Al tiempo que el precioso paisaje costero iba quedando atrás, salía a colación el uso que el autor propone de la palabra francesa écart, que según el diccionario sugiere distancia, separación, diferencia, pero que según él, además, esta palabra remite a una divergencia que relaciona los términos distanciados, separados o diferentes. No es entonces una distancia definitiva, ni una separación absoluta, ni una diferencia irreconciliable. Es más bien el espacio abierto entre los términos disgregados que facilita la comprensión de cada uno en relación con el otro. Por lo tanto, el uso de la palabra écart obedece a la intención no de afirmar la identidad de los términos en cuestión, sino de exaltar el lazo que los vincula con una alteridad. De ahí, según el autor, que no haya identidad cultural. La fecundidad de cada cultura nace de las tensiones entre valores diversos. Conforme íbamos avanzando hacia la ciudad, esos nuevos conceptos filosóficos iban suscitando mi interés y tomando cuerpo para comprender el sentido de ese nuevo lenguaje que facilitaba el encuentro entre los aparentes opuestos. El texto se adentraba en unas afirmaciones muy actuales debido a la globalización que estamos viviendo. La reivindicación de una identidad cultural tiende a imponerse hoy en todo el mundo como retorno del nacionalismo y reacción a la globalización. La lectura del texto adquiría más interés por lo novedoso de sus tesis cuando afirmaba: la identidad cultural es, al parecer, una muralla contra la amenazante uniformización de la fuera y contra los comunitarismos que podría minarla desde dentro, surgiendo una pregunta interesante. ¿Dónde encontrar entonces el equilibrio entre la tolerancia y la asimilación? ¿Entre la defensa de una singularidad y la exigencia de universalidad? El autor sitúa su tesis en el contexto de Europa y las culturas occidentales y considera que no puede tratarse de diferencias que aíslan las culturas, sino de écarts que las sitúan frente a frente y en tensión, que promueven lo común entre ellas. Tampoco puede tratarse de la idea de identidad, señala, ya que lo propio de la cultura es mutar y transformarse. Se trata de fecundidades o lo que el autor llama recursos. Todo ese material filosófico formaba parte del preámbulo del libro, que realmente suscitaba interés en los debates del seminario al que me dirigía. El trayecto por el centro de la ciudad estaba circundado por silenciosos plataneros envueltos entre ruidos y contaminación. El cielo estaba cubierto de nubes que el sol reciente de la mañana intentaba abrirse paso.
final del trayecto me senté en la plaza Urquinaona, contemplando el sonido de los pájaros y cotorras que se mezclaban con el ruido ensordecedor de las motos y de los coches. Las hojas se desprendían de sus ramas y las palomas surcaban la tierra en busca de alimento. Mientras, la ciudad continuaba con su ritmo cotidiano de gentes de un lado a otro, cada uno con sus propios destinos. Salí de la plaza observando la fuente del Niño de los Botijos y me dirigí hacia la Plaza Cataluña para hacer tiempo. Este era el lugar donde acostumbro a sentarme antes de ir a las clases de filosofía. En la plaza unas gaviotas devoraban palomas y unas gentes buscaban su sustento, unos usando la imaginación con caras pintadas de blanco y otras simplemente pidiendo limosna. Mientras la ley de la supervivencia imponía su presencia en la plaza, yo repasaba el capítulo primero del libro que trata sobre los conceptos, lo universal, lo uniforme y lo común. El autor, en relación a lo universal, se plantea una pregunta que divide a la modernidad. El universal riguroso, al cual la ciencia debe su potencia y que aplica su necesidad lógica a los fenómenos de la naturaleza, trasladándola de las matemáticas a la física, ¿es igual de pertinente con respecto a la conducta? ¿Es también pertinente en el ámbito ético? ¿Nuestra conducta está sometida a la necesidad absoluta de imperativos morales categóricos? ¿O por el contrario, había que reivindicar en el ámbito de la moral, en el retiro secreto de la experiencia interior, el derecho a pensar en oposición a lo universal, es decir, lo individual o lo singular? Con esos interrogantes, a través de la calle Tallers, me dirigí a la clase de filosofía. Los escaparates bien dotados de imágenes y antigüedades me distraían del cúmulo de conceptos filosóficos que danzaban por mi mente. En la clase se debatió que lo propio de las culturas es ser al mismo tiempo plural y singular. Lo propio de lo cultural es que se despliega en esa tensión de lo plural y lo unitario. Y el autor se pregunta, ¿de dónde resulta lo cultural si no es de esa tensión de lo diverso producido por un distanciamiento que lo hace trabajar y por consiguiente cambiar continuamente? Tratar lo diverso de las culturas en términos de diferencia conduciría a querer aislarlas y a fijarlas en su identidad. Con esos debates filosóficos volví a Entrénate ya, con la idea que la distancia que las separa de Barcelona no era una separación absoluta, sino más bien un espacio abierto unidos entre ellos por la continuidad de un precioso paisaje, que el día y la noche, la vida y la muerte, el otoño y el verano, no son opuestos que se excluyen, sino que forman parte de la totalidad de la vida. Llegué a Tellá. Los árboles continuaban desprendiéndose de sus hojas, recordando el bello poema de Enrique Ruiz de la Serna. Los árboles desdeñan la estéril pompa del follaje muerto y con viril austeridad aguardan desnudos los rigores del invierno. Saben que sólo así la primavera los vestirá de nuevo.